Hola, hola. En esta sesión veremos la práctica presiones que se realiza en el Laboratorio de Termodinámica de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual tiene como objetivos demostrar la aplicación de presión relativa y absoluta para un fluido estático mediante el uso del manómetro diferencial en U, establecer el modelo matemático que relaciona la presión absoluta con la profundidad en distintos fluidos estáticos, asociándolos a la medición del manómetro diferencial. La presión es una propiedad intensiva que se define como la razón de la fuerza normal F ejercida sobre un área A en cualquier punto de un sistema. Sus unidades en el sistema internacional es el pascal, definido como newton sobre metro cuadrado. Matemáticamente se expresa como el cociente de la fuerza entre el área. Sus dimensiones son las siguientes. Un fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos y gases. Ya que la presión se debe a la fuerza normal aplicada sobre una superficie, se puede hablar de la presión existente a cierta profundidad de un fluido, como podría ser la presión ejercida por el agua sobre el fondo de una alberca, o como la presión ejercida por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Existen diferentes presiones, pero nosotros veremos la presión atmosférica, la presión absoluta mayor que la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión vacuométrica y la presión absoluta menor que la presión atmosférica. La presión absoluta es la presión medida a partir de la presión de vacío absoluto. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Se mide con un barómetro como el que se muestra en la figura. La presión manométrica se mide con un manómetro diferencial o tubo en U. Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica varía en función de la altura en un fluido en reposo. La presión vacuométrica es aquella que se mide por debajo de la presión atmosférica. Los dispositivos para medir la presión vacuométrica se llaman vacuómetros. También se le conoce como presión de vacío. La presión absoluta también se puede obtener como la diferencia de la presión atmosférica menos la presión vacuométrica. Para realizar la práctica necesitaremos dos flexómetros, dos manómetros diferencial en U, dos vasos de precipitado, un litro de anticongelante y un litro de agua. Primera actividad: sumergir la campana de inmersión que se encuentra conectada al manómetro diferencial a una profundidad h. Primero en el vaso de precipitado que contiene agua y registrar el cambio de nivel Z en el líquido manométrico. Después en el vaso de precipitado que contiene el otro líquido anticongelante. Como segunda actividad nos piden registrar las lecturas en la tabla 1
de las diferencias de niveles del líquido manométrico Z que se establece entre los ramales del manómetro cuando se sumerge la campana de inmersión a distintas profundidades H en un líquido estático. Como parte de la actividad 2, se registran los valores en la tabla 1, donde H es la profundidad en el vaso de precipitado que contiene agua, y de la diferencia de niveles Z en el líquido manométrico del manómetro diferencial, que también es agua, y se registran en la tabla. Se observa que las lecturas son iguales. En la actividad 3 hay que obtener la presión manométrica para cada lectura de Z. Dicha presión se determina por el producto de la densidad del agua, el valor de la aceleración gravitatoria y el valor de Z. En la actividad 4 se obtiene la presión absoluta sumando la presión atmosférica de la Ciudad de México a la presión manométrica. La presión atmosférica vale 77.144 pascales. La actividad 5 nos solicita realizar y analizar el gráfico de presión absoluta contra profundidad, obtener el modelo matemático e indicar el valor y significado de la pendiente y la ordenada al origen, y finalmente determinar el valor de la densidad de la sustancia de cada fluido. Realizando la gráfica con Excel se obtiene la ecuación de la línea de tendencia. Al sustituir los valores del experimento en la línea de tendencia, se obtiene el modelo matemático. La pendiente del modelo matemático representa el peso específico del agua. Al dividir entre el valor de la aceleración de la gravedad, obtenemos la densidad del líquido 1, que es agua. La ordenada al origen nos da el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México, que es de 77.144 pascales. Para continuar con la práctica, se realizan las mismas actividades para el líquido 2, que es anticongelante. Se muestra la tabla 2 con todas las lecturas y las presiones. La línea de tendencia se obtiene con Excel, que nos proporciona la ecuación. Sustituyendo las variables del experimento se obtiene el modelo matemático. El peso específico, que es la pendiente del modelo matemático, nos indica que es anticongelante y es más densa que el agua. La ordenada al origen nuevamente nos representa el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención.